estar bien informado sobre geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Estamos en constante investigación para entregarte lo mejor de las noticias mundiales. La economía de la primera potencia europea, Alemania, está colapsada y la crisis quedó expuesta luego del inicio del conflicto de Europa del Este, en el que están involucrados Rusia y Ucrania. Pero la causa de la crisis no es directamente el conflicto, sino que este precipitó su caída hasta el punto de que toda Europa tiembla a noviembre de 2024. Entonces, te puedo asegurar que existen poderosas razones que tarde o temprano harían que Alemania sí o sí entrara en esta crisis, las cuales estaremos analizando en los párrafos siguientes. Pero antes de seguir adelante, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Sabes de dónde viene el nombre de la compañía automotriz, símbolo de poder y confianza y de calidad de Alemania? Vamos a verlo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos una vez más al análisis de la geopolítica mundial. La crisis económica alemana y el colapso del gobierno hacen que las empresas teman por su futuro. La inestabilidad política en Alemania ha contribuido a crear un clima económico que ha dejado a muchas empresas temiendo que se venga lo peor. Cifras publicadas recientemente muestran que ha aumentado la cantidad de empresas que temen el colapso. La economía alemana podría estar enfrentando renovadas presiones con un nuevo informe que muestra que 1 de cada 7 empresas del país teme el colapso total, a medida que la agitación política genera temores en las demás industrias. ¿Qué significa esto? Que es la clase política la que ha generado el colapso, y en lo sucesivo de este informe te vamos a decir por qué lo estamos diciendo. Una nueva encuesta publicada por el Instituto de Investigación Económica muestra que el porcentaje de empresas que temen tener que cerrar ha aumentado del 10.3% a finales del 2023 al 13.8% el mes pasado de octubre. El país se encuentra en medio de una importante agitación política después de que el canciller Olaf Scholz despidiera a su ministro de Finanzas el mes pasado, lo que llevó efectivamente a la implosión de la coalición tripartita del gobierno. El colapso del gobierno ha llevado a que se programe una moción de censura para el 16 de diciembre, una votación que Scholz podría perder muy fácilmente. Si este escenario se hace realidad, tendrían que celebrarse elecciones en febrero de 2025 y se espera que el partido de extrema derecha, AfD, obtenga un buen desempeño, lo que contribuiría a un clima de mayor incertidumbre política en el país. La pérdida de una moción de censura por parte de Scholz provocará la disolución del Bundestag alemán y la celebración de nuevas elecciones. La IFO afirmó que el número de empresas que temen profundamente por su supervivencia económica también aumentó del 6.8% al 7.3% en octubre, ya que el flujo de caja se vio afectado en medio de una caída de las ventas. Klaus Wohlrabe, jefe de encuestas del IFO, afirmó lo siguiente: es probable que continúe el aumento constante de las insolvencias empresariales. Además de la falta de pedidos, la creciente presión competitiva internacional está afectando a muchas empresas hasta el punto de que ven su futuro en grave peligro. Y el caso más patético es el de la compañía automotriz Volkswagen, símbolo de poder, confianza y alta calidad del que goza el Estado alemán. Entonces, aquí la pregunta es: ¿de dónde viene el nombre de Volkswagen? El nombre de Volkswagen nació en Alemania en la década de 1930, cuando se produjo el proyecto de diseñar y fabricar un automóvil que fuera accesible para la mayoría de los alemanes.
Esto sucedió justamente luego de la Gran Depresión de los Estados Unidos en 1930, que afectó lógicamente a toda Europa. Entonces, luego de que Adolfo Hitler subió al poder en 1933, el nuevo mandatario alemán puso en marcha el llamado Plan de Fomento de la Industria Automotriz, con el objetivo de relanzar la industria y hacer que sus fábricas fueran más competitivas frente a las inglesas y a las francesas. Plan que estaba centrado en producir vehículos de la más alta calidad, pero entre ellos un vehículo asequible en precios. De este modo se lanzó un concurso a los empresarios automotrices para la concesión de la fabricación del Volkswagen, que traduce automóvil del pueblo. Esto es lo que quiere decir ese nombre, Volkswagen, y concretamente el conocido como el escarabajo, que se convirtió en la gran novedad al tener como refrigerante del motor aire comprimido en lugar de agua, además del motor trasero. Este vehículo fue el más vendido hasta el año 2003, con más de 21.500.000 unidades, y fue Ferdinand Porsche el encargado de llevar a cabo este proyecto, cuyo fin era construir un vehículo sencillo y barato que pudiese estar al alcance de los alemanes de escasos recursos. Bien, a la presión de los altos costes de producción se suman ahora los crecientes requisitos burocráticos, y es esta burocracia la que causa una enorme carga de gastos para el gobierno berlinés. Las cifras del IFO muestran que las ventas de automóviles alemanes han caído a su ritmo más rápido desde la pandemia. Y ojo con esto, una nueva postura de la Unión Europea sobre los aranceles a las importaciones chinas ejercerá aún más presión sobre la industria. El mes pasado, la Unión Europea votó a favor de imponer fuertes aranceles a los vehículos eléctricos chinos y a las mercancías chinas en general, a pesar de que Alemania presionó para que se rechazara la moción por temor a que pudiera conducir a una guerra comercial. Es decir, que China hiciera lo propio, aumentando los aranceles a los vehículos europeos, entre ellos los Volkswagen, incrementando aún más la presión sobre la marca y sobre otras industrias. Entonces, ¿qué está haciendo exactamente la Unión Europea y sus Estados miembros para rescatar la economía alemana? ¿Y por qué la pregunta? Cuando Alemania cae, la Unión Europea la sigue, y esto pasa precisamente porque Alemania es la primera potencia europea. Las ventas de automóviles alemanes se han desplomado en el último año y con ello Europa también está cayendo. Antes de la votación para el incremento de los aranceles a las importaciones chinas, el poderoso sindicato de trabajadores del automóvil alemán, IG Metall, dijo: decimos inequívocamente, los aranceles son el enfoque equivocado porque no mejorarán la competitividad de la industria automotriz europea. De manera similar, el fabricante de automóviles alemán Volkswagen advirtió hoy que la Unión Europea estaba adoptando un enfoque equivocado e instó a continuar las conversaciones con Pekín. Ahora se suma también la posible imposición de aranceles por parte de la nueva administración de Donald Trump, de los aranceles a las importaciones europeas, obviamente. Esto también ha contribuido a un clima económico incierto. El presidente electo de los Estados Unidos hizo campaña con la promesa de imponer aranceles generales de hasta el 20% a las importaciones de bienes, y escucha muy bien esto, incluyendo a su socio más importante, que es la Unión Europea. También ha amenazado con imponer aranceles de hasta el 60% a las importaciones chinas, una medida que, según han advertido los economistas, devastaría el comercio mundial y aumentaría la inflación. Pero ahora, si entremos a analizar la crisis económica de Alemania, la dependencia intencional de Alemania de los hidrocarburos rusos no se originó en el gobierno de Olaf Scholz, su actual canciller. La historia se remonta al año 2006 o quizá antes. Sin embargo, a la llegada de Angela Merkel al poder, Alemania empezó a depender aún mucho más de los hidrocarburos rusos. El proyecto Nord Stream es el protagonista principal de una trampa diabólica en la que participaron antiguos espías de la KGB enviados
por el líder de la Federación Rusa, además de dirigentes políticos alemanes y personalidades de primer nivel como Gerhard Schröder, François Millón y Angela Merkel. Durante su mandato se le dio la forma ideada por Moscú para que toda Europa dependiera de su gas. Me refiero al mandato de Angela Merkel. Con ello, implícitamente, estos corruptos dirigentes políticos le estaban entregando la soberanía y la seguridad energética europea al Kremlin. Tarde o temprano, cuando toda Europa dependiera de los hidrocarburos rusos, Alemania entraría en crisis debido a que Rusia estaría manipulando los precios para obligar a Berlín a ceder ante sus pretensiones expansionistas. Pero resulta que la crisis está llegando por la incapacidad de Alemania de poder abastecerse de gas noruego o de los países del norte de Europa. Al cerrar las plantas nucleares, Merkel selló la futura crisis económica de Alemania y de toda Europa. Y es increíble que el pueblo alemán haya permitido que estos dirigentes corruptos le entregaran su soberanía energética a la Federación Rusa.